Soy Hamlet, consejero nacional de Morena. Es uno de los últimos atentados contra la soberanía popular. Ahora la Corte discutió si la Constitución puede ser inconstitucional, así de ilógico y absurdo. En el país, en términos generales, pues hay 5 mecanismos de control constitucional: amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, los juicios electorales y el veto presidencial. Los 5 mecanismos de control están diseñados para contrastar normas secundarias, o sea, tratados internacionales o leyes, con la Constitución Federal, no para contrastar la Constitución consigo misma, porque eso implicaría pues, un absurdo, que hay unas normas en la Constitución que valen más que otras que están dentro del mismo cuerpo normativo, entre otras cosas. Entonces, la Corte se aventó, digamos, a hacer esta deliberación, además con otras 2 fallas importantes que no podemos dejar pasar. La primera es, las y los 11 ministros de la Corte ya habían adelantado su criterio. Todas y todos se habían pronunciado sobre la pertinencia o no de la reforma, que ahora es texto vigente de la Constitución. Y eso se llama prejuicio. Ya todos habían prejuzgado. Por eso no tendrían que haber conocido de esta materia. Y segundo, tenían un claro conflicto de interés, porque en juego estaba su futuro, el de sus amigos, sus hijos, sus primos, sus sobrinos, toda esta cúpula que está al interior del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, aceptar que la Corte se pueda pronunciar sobre una reforma constitucional significa que están usurpando el lugar del poder constituyente permanente. El constituyente originario, que es el que creó la Constitución en 1917, no le quiso poner cadenas a las y los mexicanos del 2024 ni a los del 2100, sino que les estableció un mecanismo para que en ejercicio de su soberanía en todo tiempo puedan alterar o modificar su forma de gobierno. Eso está en el 39 constitucional, la sustancia. Y el mecanismo es el siguiente, está en el 135. 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales. Este número, por cierto, es dinámico. La última legislatura que, digamos, tuvo esa mayoría de edad para poder votar una reforma constitucional fue la de la Ciudad de México. Cuando era Distrito Federal, solamente había 31 votos disponibles, ahora son 32. Y esa evolución, pues, es ordinaria, digamos. Si la Corte dice que se convierte en cadenera de qué texto entra o no entra a la Constitución, significa que en la práctica le está agregando un componente al 135. Y entonces para reformar la Constitución se necesitarían 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Senado, la mitad más una de las legislaturas locales y la santa voluntad de la tremenda Corte, lo cual, pues por supuesto, es absurdo. No les toca, no les compete. Y esto no solo lo digo yo, quedó claro en el video de la comparecencia de la ministra Ríos Farjat del año 2019, diciembre del 19, cuando el senador Damián Cepeda del PAN, entonces senador, le preguntó a la ministra, ¿puede revisar la Corte si una reforma constitucional es constitucional? Y ella contestó no, porque entonces estaría sustituyendo la soberanía del constituyente. 3 doritos después, la ministra cambió de opinión y, haciendo malabares, votó en un sentido inverso. La misma traición a su postura la desarrollaron Luis María Aguilar y el ministro Lainez, por ejemplo. Cuando le preguntan en esta sesión a Lainez por qué el cambio de criterio, es cínico y dice porque es de acuerdo a las circunstancias políticas y sociales del momento. O sea, conforme a sus intereses y no los de la nación. Y ahora los ministros que cambiaron de criterio quieren perseguir al ministro que mantuvo su criterio. Yo no soy fan de Alberto Gelacio Pérez Dayán, lo he criticado en este espacio y en otros, pero fue congruente, porque las votaciones que él emitió en la década pasada las recordó y las honró, votando en el mismo sentido. Hay un principio que se llama previsibilidad y esa es una garantía para el pueblo de México y consiste en tener certeza
sobre la línea jurisprudencial de los tribunales, es decir, que van a mantener su criterio a lo largo del tiempo. El derecho no es para generar incertidumbre, sino certeza y seguridad jurídica. Y eso no solo lo tiene que dar la ley, lo tienen que dar también los tribunales, honrando su línea jurisprudencial. Es algo que los ministros traicionaron en esta última votación. Y el colmo fue cuando, por la sorpresa del voto del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, la presidenta de la Corte dice, pues ¿saben qué? Ya no son 8 votos, ahora se necesitan 6. Y yo creo que estuvo a punto de decir que solamente se necesitaba un voto, el suyo, porque como presidenta y con ese voto de calidad podía arrancar páginas a la Constitución, algo así como el personaje de la ley de Herodes. ¿Qué sigue? Esa fue la última parte de la discusión en la Corte. Antes de levantarse, empezaron a discutir si el hecho de que no se reunieran los 8 votos para declarar la invalidez, que reitero, no tienen facultades para juzgar a la Constitución, pero cuando no se reúnen los 8 votos que Piña y compañía esperaban, empiezan entonces a discutir si bastan 6, es decir, con una mayoría simple de los ministros derrotar a la mayoría calificada del Congreso. Es absurdo. Las normas nacen válidas y gozan también de ese respeto, no solamente por la ciudadanía, sino por los legisladores, por el Ejecutivo, y también, por supuesto, deben de contar con ese respeto por la Corte. ¿Por qué se diseña un sistema en el que 8 votos pueden anular una ley, no la Constitución? Porque entonces se equipara, si dices una mayoría calificada de la Corte puede derrotar al principio democrático de la mitad más una de las personas integrantes de la legislatura. Pero una mayoría simple de la Corte no puede derrotar a la mayoría calificada que fue electa en el ejercicio de la soberanía popular. Quisieron hacer malabares y el otro día en una entrevista con Azucena Uresti, el ministro Lainez dijo que esta resolución era como si no hubiera pasado nada. Lo primero que pasó es que su postura sobre la inconstitucionalidad de la Constitución fue derrotada. Lo segundo que fue derrotado fue la supuesta competencia de la Corte para determinar si la Constitución puede ser constitucional. Y tercero, y muy importante, no pudieron derrotar la validez del texto constitucional. Entonces, ¿qué sigue? La norma es válida, la norma es vigente y se tiene que aplicar por todas las autoridades y respetarse por la ciudadanía. ¿En qué se traduce? Ya están los comités en marcha, ya fueron instalados el 31 de octubre, ya está la convocatoria abierta, cierra el 24 de noviembre. Son 3 convocatorias paralelas, ejecutivo, legislativo y judicial. Las abogadas, los abogados se pueden inscribir en uno o más comités de los poderes. Los poderes van a hacer un análisis, tienen 3 ejes fundamentales en el caso del legislativo. 40 puntos vale la trayectoria académica, los méritos académicos. Tienes maestría, tienes doctorado, has dado clases. 30 puntos vale el mérito profesional, la experiencia profesional. ¿Cuántos años de carrera, cuántos años de trabajo tienes, en qué aspectos de la vida jurídica? Y 30 puntos vale también la honestidad. Entonces, aquí sí, ni incompetentes ni corruptos van a pasar en este proceso. Y esa es una tarea primordial que tendrán los comités. Tengo plena confianza en el comité del legislativo. Ahí está, por ejemplo, Andrés Reper. El doctor Reper fue parte del comité del legislativo que en el trienio pasado eligió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral en un filtro. Ya después se desarrolló por insaculación cuando los partidos políticos de oposición quisieron cobrar su cuota y por supuesto Morena no aceptó. Entonces se fue a insaculación y de ahí derivó Guadalupe Tadei, Rita Bell, el consejero Montaño, el consejero Castillo. Y la verdad es que han nutrido al Instituto Nacional Electoral. Entonces el proceso va adelante y convocar a las abogadas, a los abogados, a que se inscriban, a que participen. La convocatoria está abierta hasta el 24 de noviembre. Hay micrositio, hay liga en la convocatoria, ahí están los requisitos, ojalá participen. Pues nuestro país es una federación y eso implica un respeto a las entidades federativas.
Técnicamente esto se llama libertad de configuración, o sea, cada congreso local, cada constituyente local tiene la obligación y la facultad de emitir su propia reforma. El sistema varía en los estados. En mi estado, en Jalisco, el constituyente local, quien puede reformar la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, es la mayoría de los legisladores, que son 38 en el Congreso, mitad más uno, y la mitad más uno de los municipios, de los cabildos. Tenemos 125 ayuntamientos. Y los sistemas varían en los diferentes estados, en las entidades. Aquí en la Ciudad de México no votan las demarcaciones, no votan las alcaldías, quien vota es el Congreso de la ciudad, y tienen dos opciones los estados. O hacen su reforma para aplicarse en el proceso de 2025, o tienen la libertad de esperar al 2027. Y estoy seguro que algunas legislaturas avanzarán y desde el 2025 renovarán también por lo menos una parte de su poder judicial estatal. Es increíble además que tuvieran el cinismo de hacerlo en público. Yo creo que esta fue la sesión de la Corte pues, más vista de los últimos años. Eran decenas de miles de personas las que estaban conectadas a través de YouTube y ahí en vivo quisieron hacer este cambio de los 6 votos. Entonces, si son capaces de eso, son capaces de todo. Si eso hacen en público, ¿qué harán en sus sesiones privadas? ¿Qué harán en las reuniones de la casa del ministro Alcántara Carranca? Y ahora resulta que él no estuvo, nada más la prestó, ya es un Airbnb, la casa del ministro Alcántara, en Las Lomas, su mansión. Entonces, evidentemente seguirán los intentos de boicoteo a la reforma. Ya en entrevistas, Norma Piña y otros ministros han hablado sobre la vía del amparo. O sea, la Corte revisó este caso en acción de inconstitucionalidad, que es uno de los mecanismos, que en teoría es abstracto, no tiene, digamos, individualización de la norma, y está el otro camino, que es el del amparo. Eso ya lo hizo la Corte en la ley de la industria eléctrica. No reunieron los 8 votos en la acción de inconstitucionalidad y luego le dieron la vuelta a través del amparo y con 2 votos en una sala anularon esa ley. Por eso la reforma ahora plantea que la Corte no puede funcionar en salas, sino siempre en pleno para prevenir que con 2 votos puedan anular cualquier disposición. Regresando al punto, ya anunciaron que van a intentar la vía larga del amparo y eventualmente el asunto llegará a la Suprema Corte. Esa es una vía. La segunda es a través de los tribunales internacionales. Ya hay un mecanismo que con mentiras ya activaron a través de la Comisión Interamericana. En Europa, por ejemplo, un ciudadano de la Unión Europea puede acudir después de agotar sus instancias nacionales directo a la Corte Europea. En América no, tienes que ir a la Comisión y la Comisión plantea el caso a la Corte como una especie de fiscalía, como si fuera el MP. Esos procesos son largos, suelen durar por lo menos 3 o 4 años. Habrá que ver qué tanta velocidad le imprimen sus amigos de la Comisión y la Corte Interamericana, porque sí tienen esa relación. Y entonces, eventualmente, pues, el país, México como Estado, se tendrá que defender en esos tribunales internacionales. Para tranquilidad de la audiencia, pues revisamos 13 sentencias de la Corte Interamericana sobre reformas judiciales locales o sobre procesos de destitución de jueces y magistrados, por ejemplo, a través de juicio político que ha existido en algunas naciones. Y en los casos en donde la Corte Interamericana ha considerado que son procedentes las demandas y ha emitido alguna condena, la dicta para 3 efectos. O reinstalan a los jueces, o les dan cargos similares, o la tercera, los indemnizan con dinero. ¿Y qué crees? En el caso de la reforma judicial de nuestro país, eso ya está resuelto. Yo sé que la ciudadanía está molesta con el retiro dorado de las ministras y ministros, su pensión vitalicia, pero nos sale más barato como país que se lleven esa pensión a que guarden un caso en el cajón de 10,000 millones o 20,000 millones o 50,000 millones en impuestos. Y además cuando se quejen en tribunales internacionales, pues les van a decir, ¿tú de qué te quejas si tienes tu pensión vitalicia? Entonces no tienen ningún futuro las impugnaciones a nivel internacional. Hola, soy Hamlet, consejero nacional de Morena, y los invito a que vean la 4TV. Hablamos de qué sigue con la Constitución vigente, la aplicación
de la elección democrática de jueces, magistrados y ministros.